Bien, les pedimos disculpas. Antes que nada, por un problema técnico estuvimos fuera de aire, hay una tormenta eléctrica y había un tema con la señal. Nosotros estamos en el CCK, así que bueno, ya retomamos aquí ronda de editores, sepan perdonarnos. Bueno, veníamos conversando acerca de las encuestas y cómo todas las encuestas que se publican hoy, página de La Nación, Clarín, estarían dando un triunfo para el oficialismo en Provincia de Buenos Aires, que es como clave. Un poco la pregunta es qué va a hacer Macri después del 22 de octubre, ¿no? Ya hubo movimientos esta semana. Y se va a lanzar a la reelección. ¿Se va a lanzar a la reelección? ¿Vos decís que inmediatamente? Sí, el 23 de octubre, el lunes, y tiene un resultado que es el que anticipan las encuestas y el que dice el gobierno, se va a lanzar a la reelección. A mí me parece que... O no sé si lo hará expresamente, pero me parece que va a quedar todo... Ya empiezan a hizo además también, ¿no? Sí, me parece él ya lo dijo, pero me parece que más que eso lo importante es la convocatoria a los gobernadores probablemente a mitad de la semana. Los gobernadores están diciendo que el 25 se reuniría el Consejo Federal y me parece que van a ser invitados por la Casa Rosada a arrancar la negociación por la coparticipación. El esperado fallo por el Fondo de Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, el impuesto al cheque, los topes a los ingresos brutos y además las cosas que tienen que ver con el blanqueo laboral y algunas modificaciones que puede haber, que vos conocés más en detalle, sobre el tema laboral, ¿no? Y va a haber la sensación también, me parece, de de gobierno fuerte, ¿no? Claro. Que es un poco lo que no le pasa a los gobiernos que no tienen origen peronista, ¿no? Recordemos que no termina un gobierno no peronista desde 1928. Ahora, digo más sensación porque en el Congreso, aunque gane bien, va a seguir teniendo minoría y va a tener que seguir negociando. Pero también está la sensación de que va a ser difícil para los bloques opositores pararse en posiciones fundamentalistas ante un gobierno presuntamente fortalecido por los votos. En ese sentido hay que ver que a mí me da la impresión de que cada punto adicional que le dan las encuestas y el gobierno te agrega un proyecto de ley que va a ir de acá hasta diciembre, que va a cargar la agenda parlamentaria mucho. Y ahí están, por supuesto, las tres reformas madre, sean estas impositiva, laboral. Claro, absolutas o parciales, como en el caso de la laboral, la impositiva, la previsional, etcétera. Hoy me decían en gobierno que con esta idea de la reforma laboral, que originalmente estaba planteado como un blanqueo a priori y eventualmente una ley pensada para los gremios, que es y los gremios y las prepagas, ¿no? Una agencia de evaluación de tecnologías médicas para evitar los juicios contra estas entidades, pero a eso pareciera que empiezan a sumarse otras iniciativas, porque decían, bueno, pensá que la ley de blanqueo laboral que podemos eventualmente impulsar en el gobierno va a tener que tocar necesariamente otras leyes que históricamente quedaban intocables, y sin embargo, de acuerdo al envión que tenga en el Parlamento el gobierno, va a avanzar necesariamente sobre esos tópicos que parecían estar al margen. Me parece de todas maneras que el gobierno tiene una urgencia que es el presupuesto. O sea, el presupuesto se tiene que aprobar antes de que cambie la composición del Congreso. O después tendría que empezar a discutirse todo. Pero la negociación me parece que arranca el 23 y la discusión del presupuesto incluye parte de la reforma impositiva, con los topes, por ejemplo, de ingresos brutos y negociaciones con los gobernadores. Me parece que todo el paquete económico va a estar primero y tal vez la reforma, como decías, la laboral, también reforma política, financiación de la política, el cambio de la manera de votar, todo eso forme parte de unas extraordinarias a lo mejor a partir de febrero. Cuando ya tenga la nueva composición del Congreso. El paquete económico tiene ciertas urgencias porque se vence, por ejemplo, la ley del cheque se vence a fin de año y hay que ver cómo se renueva, en qué condiciones. El pacto fiscal, que le elimina los topes a ingresos brutos a las provincias, también vence a fin de diciembre. Si no se renovara el pacto fiscal, las provincias tendrían que recortar sus ingresos en ingresos brutos, que es prácticamente en la provincia de Buenos Aires creo que como el 80% de los ingresos totales de la provincia. O sea que mandaría la quiebra a la provincia si no se renueva la suspensión del pacto. Eso lo va a usar el gobierno para discutir con los gobernadores las condiciones económicas en una mesa amplia donde esté la coparticipación, el fondo de conurbano y los impuestos. Me parece que eso es lo urgente, lo que va a arrancar inmediatamente. De parte de la Corte creo que no hay una urgencia por avanzar, por ejemplo, con coparticipación. No. Lo que me decían es ante el planteo de María Eugenia Vidal, pero sería favorable para María Eugenia Vidal. Ya nadie discute que sería favorable para María Eugenia Vidal y me parece que esto que se pone en escena es nuevamente la foto que vimos en 2015. Macri con todos los gobernadores cuando ni bien asumió, convocándolos a Olivos, me parece que de vuelta los gobernadores vuelven a ser protagonistas. Pero con un poder muy fortalecido por eso, de Cambiemos, corriendo ¿no? además Y también no con Massa. todos los gobernadores. Lo que dicen en el gobierno es que la cita va a ser en grupos pequeños, no le gusta a Macri, nunca le ha gustado las mesas grandes con mucha gente y que la negociación va a arrancar
con los propios y con los más afines. Como el que recomienza el ciclo, ¿no? Siempre de urgencia y provisoriedad. Por eso el tema de las extraordinarias va a ser muy clave, ¿no? Todo lo más rápido que se pueda, porque nunca sabes después qué situación vas a tener, ¿no? Principalmente desde el punto de vista económico y social, ¿no? Ahora es notable, ¿no? Con la situación económica, a pesar del cambio de tendencia de los últimos meses, que vayan a encaminarse a un contundente triunfo electoral, ¿no? En este contexto. Sí, evidentemente el tema económico, que en las encuestas mismas marcan que hay descontento, es mayoría la que tiene críticas hacia la política económica, tiene menos peso o incide menos en la decisión del voto que otras cuestiones. Sigue primando, parece, esta cuestión de, bueno, le vamos a dar tiempo, hay que o la esperar. idea de que va a haber un futuro. La expectativa, porque vos fíjate que ya no te esconden más, ¿no? O sea, va a haber aumento de electricidad, va a haber aumento de gas, va a haber aumento de nafta, que eso se va a trasladar a otros aumentos de cualquiera que se te ocurra. De transporte, seguramente en breve. Te lo dicen, sí, con el recorte de los subsidios ya igualmente la gente que se dice que se vota con el bolsillo, la gente sigue apostando o sigue diciendo, bueno, la expectativa, ¿no? La sigo apostando a este gobierno. No es solamente expectativas, vos tenés una serie de los últimos meses con crecimiento. O sea, que ya no es una promesa solamente. Pero es un crecimiento que no llega, es un crecimiento que no genera empleo. Ese crecimiento que ha revertido un poco la cuestión del desempleo. Hay que ver también la composición de ese empleo nuevo creado, que es más precario, exacto, que es con un salario más profundamente flexibilizado, digamos, se ha reemplazado empleo industrial por monotributismo prácticamente. Y eso es un crecimiento que no genera empleo, laboral. O sea, que mantiene chato, pero el crecimiento está, y además el incentivo del consumo a través de los créditos y de la cierta recuperación del consumo, y el fenómeno que yo creo que es el más impactante en la discusión cotidiana de la clase media, por lo menos, que es el del crédito hipotecario, que de alguna manera cambia expectativas. Bueno, ahí entra también el tema de la importancia que de la ha tenido cantidad de los obras, ¿no? Obra pública. De las obras públicas. Hoy dice el voto cloaca perfil, lo llama, ¿no? Bueno, es que hay, y además el gobierno multiplica exponencialmente la cantidad de obras, ¿no? Pero los metrobuses, por ejemplo, que ya era un éxito desde la gestión porteña, ahora trasladada, digamos, a la provincia de Buenos Aires, más las obras, rutas y cloacas. Yo tengo la son impresión de 3 que cuadras también, igual son 3 cuadras y también bueno, pero mucho marketing, funciona, ¿no? Porque... digamos, funciona para que la gente diga... Digo, no, que es los solamente grandes medios le expectativa. han ayudado mucho al gobierno para mostrar esto que son números macro, que en general no llegan a la calle o no llegan al bolsillo, no llegan a la economía familiar. Los medios han colaborado también en mostrarle de hecho, una manera muy clara, bueno, miren lo que tenemos, miren lo que se está produciendo. Algún día va a llegar. El consumo masivo sigue cayendo, o sea, hasta septiembre, el último dato de CAMEC, desde que empezó el gobierno, todos los meses, o sea, 21 meses consecutivos de caída del consumo popular masivo. Digo, eso es un síntoma de que hay mucho para revertir y que se cayó muy profundamente. Pero bueno, me parece que hoy es influye curioso también, el tema del marketing, ¿no? Porque hoy Página 12, la tapa de la nota de Berbisky, es eso, y siempre se acusaba al gobierno de Cristina Kirchner de hacer mucho marketing de las medidas, y ahora el planteo que hacen desde Página 12 en esta nota le plantea que hay mucho marketing del gobierno. Es que tenés una cosa disociada que es difícil de entender, porque mientras, como dice David, sigue cayendo el consumo de alimentos, cae la venta de fideos, yerba, arroz, los productos más básicos de la canasta siguen en retroceso. Algunos fabricantes dicen, bueno, en septiembre se estabilizó, pero los números del INDEC siguen mostrando caída, crecen televisores, autos, propiedades, motos, o sea, productos que son de otro nivel adquisitivo. Es un perfil parecido o con reminiscencias a los años 90, donde había un sector de la sociedad que estaba integrada al consumo y a las actividades que hacían crecer la economía en ese momento, que le va bien y aumenta el consumo de autos, televisores y demás. Y unas mayorías que consumen alimentos donde siguen sufriendo caídas. También el gobierno estaba planteando, en algún sentido, si hay un cambio en el consumo, ¿no? De supermercados por ahí a los macro, marginal. a los que ahora van a chicos, empezar a medir, obviamente. ahora van a práctica, empezar a medir en el INDEC el consumo en mayorista. Pero por eso lo que hay que hacer es hablar con los fabricantes que le venden a Claro. todos, y uno habla con los grandes fabricantes de alimentos y dicen, sigue cayendo. Uno de las mayores fábricas me decía 0,6 septiembre.
abajo. Montándose sobre una caída del año pasado del Exacto. 7,9. Que Otros dicen, no, estamos estabilizados, pero los fabricantes siguen marcando Claro. caída en la venta de alimentos. Ahora, una campaña en la que, fíjense, ¿no? Vemos temas económicos y también no prenden ni siquiera escándalos o las cosas polémicas, ¿no? Esta semana saltó todo el tema de Joaña Pizzetti, que lo sacó Perfil, número 8 en la lista de que encabeza Elisa Carrió en la ciudad de Buenos Aires. Sí, con una causa judicial que tiene que ver con abuso familiar de menores y demás. A ver, me parece que tiene que ver con el optimismo también, se mete en este caso el optimismo del gobierno. El ex marido fue y habló con Lilita Carrió, le contó la Exactamente. situación familiar que tenían, las denuncias. Carrió le pidió que renuncie a la lista y ella está que no renuncia. Que no va a renunciar. A ver, esto se sabía desde Cambiemos. En el momento en que la pusieron en la lista se sabía, Frigerio, el ministro sabía de qué se trataba, le dijeron, ojo que puede haber escándalo con esto. Vamos igual de todas maneras, y me parece que tiene que ver también con el optimismo, con que ganamos de todas maneras, no importa, no va a pasar nada. Y bueno, ella saltó llega el con el respaldo escándalo. de quién a la lista. De Frigerio, De Frigerio. exactamente, Ahora, de Frigerio. me parece saludable de vuelta Elisa Carrió, que está como tranquila y disfrutando, digamos, casi el plebiscito que tuvo en las PASO, que se va a acentuar, que bueno, frente a una alarma o algo, reaccione, ¿no? Digo, me parece Ahora, de bueno todos que modos, el María, propio oficialismo lo haga. está este caso que es obviamente escandaloso, pero me parece que también hay una visión desde el gobierno respecto del caso de Santiago Maldonado, que seguimos sin tener novedades y que pareciera empezar a bajar a veces de la consideración de los medios. Y me parece que está la impresión del gobierno de que ya está, el costo político que podía haber pagado, ya no lo paga, ya no genera la importancia, no genera los títulos que venía generando. Entonces, directamente, Sí, de hecho, un caso que, a mi juicio, debe ser de los más graves, o si no es el más grave en el plano institucional que ha atravesado este gobierno, no parece haber golpeado, y me parece que el gobierno está actuando en consecuencia de esa inmunidad que le Lo que le pasa ha- es que el le ha cambio de generado. juez, de Otranto ahora Geral, te marca cierto impas y me parece que el nuevo juez además se enfría, ¿no? Ahora, Sí, la pero- fiscal salió a decir, bueno, vamos otra vez con los perros, ahora desde barcos, parece una cosa absurda, ¿no? Buscar rastros después de... Pero vos 50 tenés a la días. ONU y a la OE a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Los únicos haciéndole pronunciamientos del gobierno son para responder a haciendo el esos planteamiento fuerte al posicionamientos gobierno, internacionales. diciendo que hay una situación preocupante. Mañana hay una reunión y le están, digamos, marcando fuerte al gobierno. desde Contradicciones, organismos ahora va a internacionales. focalizar Geral, y- ¿no? y El nuevo no pasa juez nada. sobre las contradicciones de los testimonios de los gendarmes. Sí, Va pero a de ir todas ahí, maneras ¿no? entra así en una impasse que seguramente dé para las 2 próximas semanas, para antes de la elección, no haya ninguna discusión, porque el nuevo juez Sí, sigue de todos modos, estudiando. a mí me parece sigue grave mirando, eso. ¿no? Quiero decir, que el gobierno asuma que no tiene un efecto, no hay No, y lesión respalda a la gendarmería y electoral. dice, tenemos que Bueno, cuidar a los no- gendarmes que nos cuidan. Y entonces, digamos, en lugar de dar una respuesta respecto de la responsabilidad propia que tiene el Estado desde la propia carátula del expediente, directamente solo responde a determinados cuestionamientos internacionales cuando se le pregunta. Digamos, no hay una voluntad o no hay una acción del gobierno para mostrarse detrás de la búsqueda de Santiago Maldonado, que es lo que todavía está pendiente, me parece. Otra cosa que quería, hablaban de la Corte, ¿no? Se espera la decisión fundamental con la Corte Suprema de Justicia, el tema del planteo de la provincia de Buenos Aires respecto al tope del fondo de coparticipación, lo cual generaría un efecto en cadena tremendo, porque si le dan a la provincia le va a sacar otros. Y también hoy en página hablan del fallo que Pharmacity, la discusión acerca de si puede o no haber farmacias en cadena en provincia de Buenos Yo Aires. creo que el ¿no? tema se puso en la mesa porque la Cámara de Farmacéuticos de la provincia publicó una solicitada esta semana a la que le contestó Pharmacity en los diarios Hoy con otra solicitada. La discusión en el fondo es quién tiene derecho a tener una farmacia en la provincia de Buenos Aires. Hay una ley que tiene más de una década que prohíbe que una sociedad anónima tenga farmacias. Como Pharmacity es una sociedad anónima, no puede tener farmacias en la provincia de Buenos Aires como las tiene en Capital, Mendoza, Córdoba, o 14 provincias Y en las también que cuáles tiene. son los alcances de una farmacia, digamos, como concepto. puede porque vender en realidad también, ¿no? Si es lo que comercial viene, o- lo que viene Pharmacity es con un combo de Sí, productos de productos que van que tienen que ver generan con un el consumo, caudal de visitas. de un caudal- movimiento. Pero bueno, la discusión me parece es una discusión sobre quién puede tener una farmacia. Esa Pero es ahí la vas a otra discusión final. me parece también que tiene que ver con cadenas de cualquier tipo, ¿no? Y me remito a la más importante, que es supermercado. Vos vas a Ciudad del Mundo y no ves tremendos mastodontes en medio de las ciudades, primero porque te arruinan arquitectónicamente, pero le sacás el espacio, el trabajo al pequeño local. Digo, incluso en países muy desarrollados tenés más en la periferia. En un contexto donde tenés problemas de los años 90, de falta de
puestos de calidad, digamos, esto de apostar, no digo no hacer una estigmatización tampoco de la cadena, pero la digo sí concentración regular de algún tipo, ¿no? Por eso me parece que deja de ser una cuestión de privados cuando empieza a afectar a comerciantes de la zona y en la provincia de Buenos Aires sobre todo, y además recordemos que desde el 2012 está Pharmacetti queriendo entrar y ya tuvo fallos de la Corte de la provincia de Buenos Aires. en contra. Porque tiene una ¿no? ley. Claro, la ley que lo prohíbe. Perdón, ¿no? a mí me parece que, digamos, más allá del conflicto entre privados y las posiciones de cada uno y conflicto de intereses, el hecho de que el vicejefe de gabinete, Quintana, haya estado en Pharmacetti y Rosenkrantz, el ministro de la Corte, haya sido el apoderado de Pharmacetti, también le da todo un costado de, bueno, justamente la empresa que viene intentando entrar en la provincia ahora tiene mucho respaldo político en el Poder Ejecutivo y en la Corte Suprema. Si bien Rosenkrantz se va a excusar, sería, bueno, sí, pero sí. digo, tiene, está toda esta lectura de, bueno, un sector del gobierno o del Poder también judicial respaldando a la empresa. Entonces, me parece que eso también es un condimento que hay que tener en cuenta. Hay que ver, esta semana hay un abrazo a tribunales de los farmacéuticos que va a poner el tema en agenda. Y también hoy Perfil, hablando de conflictos de interés, plantea Nicolás Caputo ganando licitaciones de energía, ¿no? De energía. Ya, igual no nos sorprende porque recordemos cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño fue el principal beneficiario en la ciudad, ¿no? Pero lo hizo nuevamente, lo contamos nosotros en Perfil, también está en otros diarios, que ganó 2 licitaciones en las que se presentaron más de 30 oferentes, ¿no? No es con otros socios, ¿no? Es No, la porque bueno, en empresa. Central Puerto, Nicolás Claro. Caputo es socio minoritario. Tiene acciones, pero es socio minoritario. La nota de Perfil de hoy cuenta que en realidad las gestiones para cambiar, pues lo más interesante era eso. No Me parece fue- que sí hubo gestiones para cambiar las El normas. pliego, porque el si no, pliego, no- claro, con cómo se armaba la competencia, la hicieron Acevedo, el presidente de la Unión Industrial, dice Perfil, en representación de la familia de AGD, de la familia de su esposa, que es uno de los socios de Central Puerto, y el accionista mayoritario de Central Puerto, si no me equivoco, apellido Arce. Claro. Bueno, y hablando de compañías que cambian de mano también, el grupo Indalo, hoy Hugo Alconada Mon, en página 12, habla de que se habría pinchado la operación, o por lo menos se habría enfriado la posibilidad de que la familia Terranova, dueña de Publicidad Sarmiento, le compre, no puede comprarle, pero digamos, de alguna manera desembarque en el grupo de medios de Cristóbal López. Sí, no exacto. solo de medios, todo el paquete. Exactamente, Hugo publicó una nota donde muestra costados muy intrincados de esa operación. Recordemos que están como telón de fondo los 8.000 millones de pesos reclamados por el fisco, que ya son 10.000 millones, ¿no? Y por el otro lado, De los impuestos que de los- recaudaban las estaciones de servicio hoy, y que claro. no le transmitía la Y firma. por el otro lado, el grupo que está tasado más o menos 500 a 600 millones de dólares. Se hablaba de hacer un fideicomiso, ¿no? Y me parece que el grupo Terranova le interesaban no tanto los medios, sino las otras empresas. O sea que está todo pendiente y entre medio tenés situaciones de estas, ¿no? La de la AFIP por un lado, la de Cristóbal Continelli por el otro, hay ahí también demandas. Ah, claro, porque esta semana, claro, la revista Paparazzi sacó una nota diciendo que Tinelli estaba muy enfermo, con Sí. ataque Sí, de con la cual pánico. se enojó mucho Tinelli, ¿no? Sí, Dijo una que nota era con falso. delay, porque es un poco en el verano se hablaba de esa situación, de que Tinelli había tenido distintos problemas, pero acá Y como lo que lo acusan es de que... hay de que deudas fue una- previsionales, cuando él era todavía presidente de Ideas del Sur, aunque había vendido ya las acciones, Tinelli. figura como... Y entonces hay demandas de los trabajadores de Ideas del Sur. Ojo con que esta también preocupación de Tinelli, que es una preocupación, no tenga que ver con lo que se empieza a hablar también con un Tinelli 2019, con un Tinelli tratando de ir a la política para también zafar de los temas judiciales, ¿no? Bueno, de y las que causas también judiciales. Le algunos deben, del- ¿no? Supuestamente no le dieron unos cheques Una que... cantidad de plata que no pudo El cobrar. y se 19% habla de Ideas del 2 millones. Sur que le compró Cristóbal López, que aparentemente le pagó Pero un pero cheque a la vez- rechazado. le deben. Pero a la vez tendrían que ir juntos a declarar Cristóbal López y él como directores por la falta de aportes previsionales, que es una causa grave, porque no hacer aportes previsionales es causa de prisión. Esto que está pasando con los medios o con algunos medios, a mí lo que me inquieta y me llamó la atención mucho es la nota que escribió Marcelo que atribuye palabras de Macri diciendo que hay 562 personas que le hacen mal al país, que están en contra del cambio, que están frenando
la posibilidad de que el gobierno implemente sus políticas, y entonces lo mejor sería ponerlos en un cohete y mandarlos a la luna. Bueno, no es así literalmente. Dice que es una ironía, que es un humor negro. Es humor negro. Fue una nota de Marcelo Cantón que hizo mucho pero el ruido tema a mí me esta parece semana. que en este contexto, donde en Diario Clarín o La Nación están apareciendo todos los días noticias de a tal grupo de medios o a tal periodista o a tal sindicalista, lo tiene el gobierno en la mira, no estamos hablando de la justicia, estamos hablando de el gobierno tiene en la mira determinados personajes o bueno, pasó con de Página medios, 12 con relación Página a que 12. Víctor Santamaría, después de lo que pasó con el Pata Medina, el siguiente sería Santamaría, Claro, que es digo, dueño de bueno, digo, de en Página ese 12. contexto que el presidente esté hablando de que mandar a gente a la luna, a mí me parece que es algo realmente escandaloso. En el caso de Santa María, como en otros casos, son causas judiciales, no es, Claro, no es que lo se tiene en la plantea mira, desde digamos. Es el una gobierno. denuncia a la UIF. También es el cierto que gobierno, las causas el judiciales gobierno nos lo hemos quiere. acostumbrado lamentablemente en este país que las causas judiciales se mueven a la misma velocidad que plantean los poderes lo vimos ejecutivos. con la la cuenta detención con del 4 Pata millones de Medina. dólares En existe. el foro federal. A ver, yo no digo- la existencia de las denominadas mafias y demás alcanza desde el Pata Medina a cualquier empresario que Sí, sobre lo el que cual lo que uno hablábamos pueda recién de poner la Caputo, ¿no? la De lupa. las Lo que digo es, licitaciones. se elige dónde poner la lupa también, y me parece que hay una idea del gobierno montado sobre este escenario a priori favorable electoralmente para decir, bueno, vamos a aprovechar y a sacar toda esta Sí, pero, molestia que tenemos dando vueltas. Es cierto eso, puede haber... Y no poner ese puede mismo haber foco en oportunismo. otros dirigentes sindicales o en otros grupos de medios Pero que tenés hasta hace 2 años también digamos, estaban... cosas concretas. A nadie le va, digamos, a nadie se le escapa que en los 12 años hubo una política de compra de medios, de pauta oficial, de gente que entraba y salía por la ventana, digo que hoy en día está teniendo consecuencias. Es decir, cuando ya el gobierno no aplica la pauta oficial, ni siquiera con los medios grandes, porque pasa que también no está ese manejo. Bueno, empiezan a tener problemas. Eso ¿no? es un debate, pero decir que al que no me gusta lo voy a subir a un cohete y lo voy a mandar a la luna No, es otra eso- cuestión. eso está fuera de discusión. A ver, que aclaremos- cuente Marcelo aclaremos Cantón. un poco. Hacete cargo ahora, No, hacete pero cargo. ¿sabes que por qué lo escribiste. digo con este énfasis? Porque está en este contexto. No, está en este pero contexto. digo, Si fuera pero que el tergiversar presidente lo lo que dice... escribí es una Está bien. cosa, digo, el presidente dice que son 562 personas las que traban Y el piden cambio. el cambio, Pero ¿no? él mismo dice, es un número inventado, no existe, puede ser parecido a eso o no, es un número que él inventa para insistir con eso y insiste permanentemente, en muchas reuniones lo ha dicho, que hay gente que traba el cambio. Él dice, periodistas, empresarios, políticos, jueces, sindicalistas, o sea, él pone en ese grupo mucha gente. Lo que él plantea es, dice, si toda esa gente fuera en un cohete a la luna, el país podría cambiar más rápido. ¿No? ¿Y qué A mí pensás me parece que hay pensará los que- matices, los que quieren- no es una buena metáfora, La sobre todo en pregunta un es si hay país que pasaje tiene de vuelta. desaparecidos tirados desde un avión. ¿Hay pasaje de vuelta o no van a quedar en la luna? Lo que a mí me parece es que es una metáfora que podemos decir que es riesgosa, que está mal aplicada, que está mal dicha, que es dicha en privado y que, bueno, yo tuve oportunidad de accederlo, me pareció que era un tema que había que contarlo, que había que decirlo, pues si el presidente lo piensa, me parece que es una cuestión que hay que contarla, pero tampoco me parece que sea algo que se pueda tomar con tanta literalidad. Pero yo lo remarco porque se da en un contexto. Si no existiera el contexto sería otra cosa, pero se da en el contexto donde todos los días aparece nota diciendo tal es el apuntado por parte del gobierno. Digo, yo la puse al lado de una nota de que Bueno, pero por ejemplo- del Pata Medina y de un empresario, porque fue interesante también que en esta semana un empresario, ¿Por qué? Doñate, Doñate, el de los prácticos, ¿no? del que el presidente habló, él antes, como no Antes de había que- hecho con los sí. sindicalistas, él había hablado de Doñate y hablando de los sobrecostos que generaba, digo, por eso le escribí Pero a esa veces nota en vos ese podés- momento. Un ¿no? Cargar empresario las vinculado al negocio de los puertos, De los los puertos, prácticos de los exactamente. puertos, a quien Macri había acusado Que de digo, ser. depende de dónde quieras cargar las tintas, porque también la expresidenta, candidata, cuando fue el jueves a la entrevista con Beto Casella en Pop, justo había un operativo de gendarmería que fue como sugestivo, fue tomado como sugestivo, y Cristina decía, ¿te imaginás si en mi gobierno hubiéramos hecho en Radio Mitre? Bueno, ¿te imaginás que la gendarmería fue a Cablevisión? ¿Te imaginás que Sabatel le había cada 2 días a Clarín? Digo, pasaron cosas también, no es que te podés sacar de Y ese encima. procedimiento era justo por, ante las versiones de que se transferían las acciones o que iba a haber un arreglo del Grupo Indalo, se habían presentado la FIP ante Ercolini y había mandado a hacer unas diligencias El juez, exactamente. para notificarlos de que no podían vender, ¿no? Bueno, es una buena forma de despejar temores, pero en definitiva la rueda volvía a lo mismo, digamos, no era una decisión espontánea de la justicia, sino que era el gobierno a través de la FIP pidiendo la intervención
de la justicia y la justicia obviamente respondiendo pronta a esa demanda. Lo que pasa es que ha habido todos movimientos y operaciones en el grupo de Cristóbal López tratando de no pagar los 11.000 millones de pesos que le debe a la AFIP de impuestos que cobró y con los cuales compró gran parte de las empresas. O sea, me parece que la AFIP es lo mínimo que puede hacer. Es extraño que no le haya pedido la quiebra ya y que no haya actuado mucho más fuerte avanzando sobre el grupo, digamos. Que de hecho, este gobierno le ha dado licitaciones al grupo de Cristóbal López y le ha mantenido muchos negocios, como por ejemplo Autopista Richeri, que hace más de un año que están diciendo que le van a quitar la concesión, pero no se la quitan, que es en la cual se quedaron con los parte de los aportes, pues se quedaron con los impuestos a la transferencia de combustible, con los aportes que cobraban en los peajes y también con los aportes previsionales. Vamos a, sin ánimo de interrumpir el debate, vamos a tomar un contacto con Corrientes, que nos están esperando ahí una conexión con Martín Bravo, que es el enviado del diario Clarín a las elecciones. Queremos saber qué está pasando. Muy buenas noches, Martín, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, el gobierno parece estar optimista con el resultado. De hecho, tenemos entendido que ya estaba volando. No sé si ha llegado ya el jefe de gabinete y el ministro del Interior, supuestamente a celebrar una victoria electoral allí en las elecciones a gobernador. Sí, yo la última información que tengo es que están esperando todavía en Buenos Aires los últimos resultados. Que en un rato van a volar para acá el jefe de gabinete, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, porque todavía no hay datos oficiales. Se esperan para los próximos minutos, cerca de las 9 de la noche. Hasta el momento, Cambiemos se adjudicó la victoria en un tuit oficial de la cuenta del partido, pero hay todavía mucha cautela. Viene bastante pareja, parece la elección. El rival, el peronista Carlos Espinola, también de alguna manera sugirió la victoria en esa misma red social. Dijo algo así como que empieza una nueva etapa en Corrientes. Así que desde los dos espacios hay cautela, con mayor confianza del oficialismo. Contemos que está Gustavo Valdés, ¿no? Es el candidato del oficialismo, y Camau Espíndola, como lo mencionabas, junto con Nito Artaza, formando la fórmula que está desafiando al oficialismo en Corrientes, ¿no? Macri tuvo mucha presencia en la provincia de Corrientes, le han prestado mucha atención en el gobierno a esta elección. Sí, Gustavo Valdés, el radical que busca suceder a Ricardo Colombi, tuvo el apoyo fuerte del gobierno. Mauricio Macri estuvo acá en Corrientes el miércoles y Frigerio el jueves en el cierre de la campaña. Ese sería un buen espaldarazo para el gobierno de cara a las elecciones legislativas nacionales dentro de 2 semanas, y por eso está preparada por lo menos para que venga la celebración una nutrida concurrencia oficialista, porque está Fernando de Andrés, Sebastián de Luca, el viceministro del Interior, Emilio Monzó, de la Cámara de Diputados. Pero todavía estamos a la espera de los resultados oficiales. Sobre todo en el interior, el recuento de votos es bastante lento, porque ahí se eligen intendencias, a diferencia de la capital, que fue la elección en junio. En el interior se eligen intendencias, hay muchas colectoras, claro. Y bueno, se espera que termine tarde, bastante tarde el resultado final, sobre todo si es cerrado como se espera. En el oficialismo hablan de 5 puntos, según los boca de urna de algunas ciudades, las principales, y del lado del peronismo, bueno, Podemos Más, se llama porque, como bien decías, está en la fórmula con Nito Artaza, un ex radical ahora masista, hablaban de 3 puntos de ventaja en las bocas de urna durante la jornada. Bien. Martín Bravo, enviado especial de Clarín a la cobertura de las elecciones en Corrientes, gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a ser prudentes, ¿no? Porque esto es importante. Mucha colectora también, optimismo en el gobierno, pero bueno, hay que esperar al recuento de votos. Una derrota sería perder una gobernación de las pocas que hoy están en manos, ¿no? de la alianza gobernante. Sí, me parece que igual no tenían dudas, ¿no? También podía haber balotaje, pero los números ya le daban a la fórmula oficial, ya le daban que pasaban los 45 puntos, hablaban de que podían llegar a los 49 puntos incluso, pero en el gobierno ya esta es la primera elección que lo pone de cara a las próximas 2 semanas con optimismo, ¿no? Bien, mostrando claro, que... arrancando con esto. Bueno, vamos a un corte, enseguida volvemos.